sujetos de derecho. Fíjese que hay veces damos por sentado que el tema lo comprendemos, pero cuando se nos indaga y se nos pregunta, a veces se nos escapa. Se nos escapa es porque se nos es familiar, hemos utilizado mucho las expresiones, pero muy seguramente no tenemos el cuidado de reparar en su significado. Yo creo que le pasa a la expresión sujetos de derecho. Si a uno le hablan de sujetos de derecho, quizá lo entienda, pero cuando le preguntan qué es un sujeto de derecho, bueno, al momento de definir tengamos alguna dificultad. Recuerdo alguna vez que a Jorge Luis Borges, le preguntaron qué es la poesía y él respondió: si me lo preguntan, no lo sé, pero si me lo preguntan, lo sé. Y así nos pasa a nosotros muchas veces con varias categorías jurídicas. Si no nos las preguntan, lo sabemos porque por el uso quizá tengamos intuitivamente una noción. Pero cuando no las preguntan, empiezan las falencias, porque ya sin duda no definir es una de las actividades más complejas que puedan exigírsele al ser humano. Pero hablemos del primer elemento de existencia, los sujetos de derecho. Mire, hay una definición de sujeto de derecho que me parece que resume lo que se quiere transmitir con esa expresión. El sujeto de derecho es un centro de imputación jurídica. El sujeto de derecho es un centro de imputación jurídica. Esa es una definición kelseniana. Sujeto de derecho es centro de imputación jurídica. Entiéndase, el sujeto de derecho es un ente que tiene una aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Este sujeto de derecho, o mejor, en torno a esta figura del sujeto de derecho, yo les propongo que diferenciemos tres nociones. Tres nociones que van a tener gran trascendencia en materia contractual. Una, subjetividad jurídica. Subjetividad jurídica. Dos, legitimación contractual. Ustedes me excusan la caligrafía, vuelvo y repito. Legitimación contractual. Y finalmente está la capacidad legal. Capacidad legal. Entonces, del sujeto de derecho se puede decir que tiene subjetividad jurídica, que puede tener legitimación contractual y que puede tener capacidad legal. Pero a veces no diferenciamos bien estos términos, y cuando no los diferenciamos bien es cuando empiezan a presentarse las falencias de técnica en las categorías jurídicas. Ya sabemos que sujeto de derecho es un centro de imputación jurídica, esto es un ente con la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Voy a empezar hablando de esta primera cualidad que puede predicarse del sujeto de derecho. Si yo les preguntara qué es la subjetividad jurídica, posiblemente nos genere dificultad. Pero si yo les preguntara qué es la personalidad jurídica, ya no habría tanta dificultad, porque resulta que nosotros somos más afines a la expresión personalidad jurídica que a la expresión subjetividad jurídica. Lo que pasa es que la expresión personalidad jurídica no es muy técnica para referirse a lo que yo voy a definir como subjetividad jurídica. ¿Por qué? Porque la persona no es el único sujeto de derecho. Eso es otro aspecto que hay que tener muy claro, porque nosotros indistintamente utilizamos el concepto de sujeto y persona como si fueran equivalentes. No, el sujeto es el género y una de sus especies es la persona. Entonces, creo yo que con este concepto de subjetividad jurídica lo podemos entender. ¿Qué es entonces la subjetividad jurídica? Subjetividad jurídica es la aptitud. Así definíamos nosotros personalidad jurídica. Pero yo les propongo que hagamos un cambio de lenguaje, porque la personalidad jurídica no es un término preciso. De hecho, debo hacer un reconocimiento, porque uno tiene que hacerle reconocimiento a sus profesores, a sus grandes maestros. La diferencia es que ellos abrieron la brecha y nosotros estamos a sus hombros, a hombros de gigantes, a hombros de ese conocimiento que ellos lograron forjar. El doctor Guillermo Montoya, que en paz descanse, que murió por, bueno, lo complejo de esta enfermedad del COVID,
El doctor Guillermo Montoya fue uno de los pioneros en esta distinción tan importante, en diferenciar el concepto de sujeto del concepto de persona. Entonces hablaba él de subjetividad jurídica y decía la subjetividad jurídica es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso es lo que llamábamos en su momento con falta de técnica personalidad jurídica, pero es mejor hablar de subjetividad jurídica. Todo sujeto de derecho tiene subjetividad jurídica. Fíjese que no podemos decir todo sujeto de derecho tiene personalidad jurídica. Eso es impropio, eso es antitécnico, porque es que no todo sujeto de derecho es persona. Entonces, la subjetividad jurídica es tener calidad de sujeto de derecho, es tener esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Quiénes son sujetos de derecho en Colombia? Solamente hay dos sujetos de derecho en Colombia. Los sujetos de derecho, planteo esto para continuar, pero para que nos quede claro, los sujetos de derecho con personalidad y los sujetos de derecho sin personalidad. El sujeto de derecho con personalidad se desglosa en dos: persona jurídica individual y persona jurídica estatutaria. Antes utilizábamos unas categorías conceptuales que no eran técnicas: persona natural y persona jurídica. Finalmente uno no entendía qué quería significarse con la expresión persona natural. Es que, como decía Kelsen, todos somos personas jurídicas. Claro, todos somos personas jurídicas porque todos somos centros de imputación jurídica, en la medida en que todos somos pues destinatarios de unas normas jurídicas, somos centros de imputación jurídica y podemos adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso nos hace personas jurídicas. Lo que pasa es que hay unas que son individuales y otras que son estatutarias. Persona jurídica individual, ustedes ya lo saben, no tendría yo que decirlo, todo individuo de la especie humana. La existencia de la persona jurídica inicia con un hecho jurídico fundamental, que si lo quisiéramos clasificar en esa categoría que vimos hace unos minutos, sería un hecho jurídico en sentido estricto, puramente natural: el nacimiento. Empieza con el nacimiento y el Código Civil nos dice cuándo se nace, cuándo se adquiere esa calidad de persona. Y la persona jurídica estatutaria, pues que siempre hemos dicho que corresponde a una ficción. Este es un aporte de Savigny, corresponde a una ficción jurídica y se configura por la existencia de unos estatutos. Digamos, es el aspecto transversal a todas las personas jurídicas de esta naturaleza. Se les intentó llamar en su momento solo jurídicas, otros lo llamaban personas morales, pero es que hablar de personas morales significaría que hay algunas que son inmorales. Pues se supone que las debe haber sin duda, pero pues jurídicamente no era muy diciente esa expresión. Entonces hablemos de personas jurídicas estatutarias. Surgen por la configuración, estructuración de unos estatutos. Surgen a instancias de unos estatutos que son esas reglas que van a regir toda la estructura y el desarrollo de la actividad que debe ejercer esa persona jurídica. Hay algunas que son de derecho público. Aquí entonces hay que citar la ley 489 del 98, esto ya es un tema de derecho administrativo. La ley 489 que trae la relación de todas las personas jurídicas de derecho público según su descentralización, las descentralizadas territorialmente, las descentralizadas por servicios y las descentralizadas por colaboración. Y están las de derecho privado. Hay algunas que tienen ánimo de lucro, otras que no tienen ánimo de lucro. Las que tienen ánimo de lucro sabemos que son todas las formas societarias que están reguladas en el Código de Comercio y en la ley 1258, si la memoria no me falla, 1258 del 2008, que es la ley que reguló la figura de las SAS. Las personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro son puntualmente las asociaciones, corporaciones y fundaciones, ¿sí? La diferencia entre una, siempre lo digo, persona jurídica de derecho privado con y sin ánimo de lucro no está en la percepción de utilidades. Las personas jurídicas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro pueden percibir utilidades. Incluso hay personas jurídicas sin ánimo de lucro que perciben más utilidades que una persona jurídica de derecho privado con ánimo de lucro. La diferencia está en la destinación de la utilidad. Si se reinvierte en el objeto social, es por eso que se le llama persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, y si no se reinvierte, sino que se distribuye como en las formas societarias que regula el Código de Comercio y la ley especial que he citado, se les conoce con ánimo de lucro.
Fíjense que estos son los sujetos que tienen personalidad. Una pregunta que a veces es obvia o a veces mejor se pasa por alto por obvia. ¿Y por qué tienen personalidad? Bueno, esa es una decisión legislativa. Allí ya no hay realmente ninguna mayor explicación. Esto es lo que llamaríamos el principio de libertad de configuración legislativa. El legislador decide a quién conferirle personalidad y a quién no. Y decidió conferirle personalidad a estos dos sujetos, a la persona jurídica individual y a la persona jurídica estatutaria. Pero hay otros sujetos a los que el legislador no decidió conferirles personalidad. Fue una decisión legislativa. Pero eso no significa que no sean sujetos de derecho. Eso no significa que no puedan adquirir derechos y contraer obligaciones. Quizá no puedan realizar muchos actos de los que sí pueden formar parte de las personas, perdón, los sujetos con personalidad, pero pueden participar en relaciones jurídicas, pueden hacer parte de relaciones jurídicas. Aquí tenemos sin personalidad al nasciturus, que es el concebido no nacido. Tenemos a los patrimonios autónomos, por ejemplo, la fiducia mercantil, y tenemos consorcios y uniones temporales que son figuras asociativas que tienen una regulación o mención expresa en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, modificado pues por la Ley 1150 del 2007. Este es el panorama de los sujetos. Todos los sujetos que ustedes ven allí pueden ser parte de una relación jurídico-negocial. Pueden ser parte de una relación jurídico-contractual. Lo que pasa es que no todos por su naturaleza pueden hacer parte de las mismas relaciones jurídicas contractuales, pero pueden hacer parte. ¿Y por qué pueden hacer parte? Porque pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Por eso es que digo yo que no se confunde el sujeto de derecho con la persona, porque la persona es la especie. Uno podría decir, toda persona, o sea, todo sujeto con personalidad, toda persona es sujeto de derecho, pero no todo sujeto de derecho es persona. No todo sujeto de derecho es persona. Porque hay unos sujetos de derecho que pueden participar en relaciones negociables sin duda, pero que no son personas. Por ejemplo, aquellos que carecen de personalidad, nasciturus, patrimonios autónomos, consorcios y uniones temporales. Esto entonces es el panorama de la subjetividad jurídica. ¿Qué es la subjetividad jurídica? La aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Quiénes la tienen en Colombia? Estos sujetos de derecho. Y por tenerla, pueden hacer parte de una relación contractual. A veces no directamente, a veces tienen que actuar representados, pero eso es diferente. Pueden hacer parte de una relación contractual. Y mientras haya un sujeto de derecho de estos que he mencionado en una relación contractual, ya tenemos configurado el primer elemento de existencia del contrato. Recuerde que el primer elemento es sujetos. O sea que en una relación contractual cualquiera de estos sujetos podría estar participando y tendríamos reunido el primer elemento de existencia. Claro, ustedes saben que este es un tema que no ha estado exento de debate, que no ha estado exento de discusión y hoy pues se ha abierto una discusión, la presento de manera somera porque sin duda es muy interesante, sobre si el legislador debiera extender la calidad de sujetos de derecho, por ejemplo, a ciertos ecosistemas, a ciertos recursos naturales o incluso a los animales. Creo que estoy hablando de una situación que todos ustedes han mencionado. Recuerden que al efecto existen sí dos tendencias jurisprudenciales. Una ha sido la tendencia de la Corte Constitucional en sede de tutela y otra la del Consejo de Estado en sede del medio de control de protección a los derechos e intereses colectivos, lo que en vigencia del Código Contencioso Administrativo, el decreto 01 del 84 llamábamos acción popular, pero pues que con la ley 1437, lo que algunos llaman CEPACA, hubo una sustitución del lenguaje, de acción por medio de control. No entendemos por qué quiso resaltar el legislador con esto, pero hoy se habla de medio de control de protección a los derechos e intereses colectivos. La Corte Constitucional ha tenido esta tendencia por vía de tutela a reconocerle, por ejemplo, a los recursos naturales la calidad de sujetos de derecho. Recuerden la famosa sentencia del Río Atrato, la T622 de 2016. En cambio, el Consejo de Estado, en ejercicio de este medio de control, llamémoslo acción popular para abreviar,
no ha sido partidario de esa tesis. El Consejo de Estado, incluso recientemente, en una sentencia del año pasado, en la que se estaba solicitando que se reconociera al río Quindío la calidad de sujeto del derecho, la sección primera del Consejo de Estado revocó una decisión del tribunal que había conferido la calidad de sujeto de derecho al río Quindío. Y dijo que el río Quindío no ostenta la calidad de sujeto de derecho, pero sí iba a tomar medidas para garantizar su protección, conservación y mantenimiento. Y la razón ha sido es que la acción popular es un medio de control que sirve a intereses colectivos y no a intereses eminentemente personales, de allí que no sea posible que la titularidad de prerrogativas colectivas recaiga exclusivamente en el patrimonio de un individuo que se haga cargo, por ejemplo, de la representación de estos sujetos de derecho que son calificados así. Entonces, son dos tendencias jurisprudenciales bastante curiosas. La de la Corte afina la calificación de sujetos de derecho de ecosistemas y animales, y la del Consejo de Estado. Solamente pongo en la mesa un tema. Yo creo que llamarle sujeto de derecho al ecosistema y a los animales tiene un poco también de ego oculto que caracteriza al ser humano. Hay un poco de egocentrismo en ello, porque quizá creamos que la única manera de protección de estos recursos o de los animales, de estos seres sintientes, sea asemejándolos a nosotros, ¿no? Entonces hay un poco allí de egocentrismo hay un poco de narcisismo de parte de quienes se esfuerzan por sostener que entre más semejantes a nosotros, mejor protección. Yo creo que la protección se puede lograr sin necesidad de fracturar tan de manera directa estas categorías jurídicas, porque pues sin duda el llamarles sujetos de derecho impone preguntarse por si los derechos de los que son titulares estos sujetos también a ellos les serían, por ejemplo, extensivos. Entonces recuerdo una frase de un profesor destacado de la Universidad del Rosario, el doctor Juan Enrique Medina Pavón. El doctor Juan Enrique decía, tenemos que aprender a diferenciar entre ser sujeto de derecho y ser objeto de protección. Quizá esta distinción nos evite más discusiones menores, innecesarias, y nos centre en los debates importantes. Lo importante no es si le llamamos sujeto o no sujeto, es cómo garantizamos su efectiva protección al margen de la calificación. Por eso él decía con razón, diferenciemos entre sujeto y objeto de protección. Los animales y los ecosistemas pueden ser objetos de protección, de una reforzada protección, sin necesidad de hacer extensiva la calidad de sujeto de derecho, que eso sí puede tener consecuencias dogmáticas importantes y preguntas que quizá nos quede difícil responder. Esto pues, en lo que concierne al concepto de subjetividad jurídica y al primer elemento. Paula, ¿me pones por favor la pizarra? Gracias. Pero entonces decía que en torno al sujeto de derecho orbitan tres conceptos, que del sujeto se pueden predicar tres cualidades. Había dicho subjetividad jurídica, ya le expliqué, que es tener calidad de sujeto de derecho. La otra es la legitimación contractual. Expliquemos esto para que no confundamos las figuras, por favor. ¿Qué queremos significar cuando hablamos fundamentalmente de legitimación contractual? En honor a claridad, lo voy a resumir en una sola palabra para que se entienda. Hablar de legitimación contractual es hablar de titularidad. Ya. Titularidad. Fíjense que la subjetividad jurídica es la aptitud para ser parte en una relación negocial. En caso de que no haya sujeto de derecho en una relación negocial, ella devendrá inexistente. La legitimación contractual tiene que ver es con la titularidad. La titularidad. Se ha definido la legitimación contractual como la facultad que tiene un sujeto para disponer de un derecho. Claro, si el sujeto dispone de un derecho, es porque es su titular. Entonces,
cuando hablamos de legitimación contractual, estamos hablando de un poder dispositivo, de un poder para disponer de un derecho. Llámese derecho real o llámese derecho patrimonial, en todo caso, de un derecho subjetivo de contenido patrimonial. Subjetividad jurídica la tengo por ser sujeto de derecho, por ser sujeto de derecho, por el solo hecho de ser sujeto de derecho, ya tengo subjetividad jurídica. Pero legitimación contractual tengo cuando soy titular. Entonces me explico. Julián García, por ser sujeto de derecho, específicamente un sujeto de derecho con personalidad jurídica, persona jurídica individual, por ser sujeto de derecho tiene subjetividad jurídica, o sea, aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, para participar en una relación contractual. Pero además tendría legitimación contractual si tengo dentro de mi patrimonio un derecho del que soy titular. Entonces, por ejemplo, Julián García es dueño de un carro, además tiene legitimación contractual. O sea, tiene competencia para disponer de ese interés patrimonial. ¿Por qué tiene competencia? ¿Por qué tiene facultad dispositiva? Porque es titular. Porque es titular de un derecho. Tiene un derecho real, que en realidad nosotros no tenemos cosas en el patrimonio. El patrimonio de un sujeto se compone o de derechos reales o de derecho personal. Lo que pasa es que los derechos giran en torno a cosas o a bienes corporales, pero realmente lo que usted tiene en su patrimonio es un derecho. Entonces, yo, al ser titular, tengo legitimación. ¿Qué significa? Puedo disponer de ese derecho. Por ejemplo, lo puedo enajenar, esto es, puedo donar ese carro, puedo vender ese carro, ¿sí? O puedo celebrar respecto de él relaciones de tenencia, un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, un contrato, por ejemplo, de anticresis. Lo puedo hacer. Estoy legitimado porque soy titular. Entonces, legitimación contractual significa titularidad. Lo que pasa es que a veces quien dispone de ese derecho, real o personal, es el mismo dueño o es el mismo titular. Eso es la regla general. Y cuando eso ocurre, decimos que la legitimación contractual es ordinaria. Acuérdese que nosotros estamos en el marco del contrato siempre. Cuando en el marco del contrato quien dispone de ese derecho es el mismo dueño, diremos que se configuró legitimación contractual ordinaria. Esto es, quien dispuso del derecho era quien podía hacerlo, su titular. Julián García, dueño del carro, se lo vende a María. Legitimación contractual ordinaria. ¿Hay sujeto de derecho? Sí. Hubo, o mejor, participaron en la relación negocial personas jurídicas individuales, eran sujetos de derecho. Pero además, uno de esos sujetos de derecho tenía legitimación, que fue el que dispuso del interés, del derecho real, Julián García, propietario. Pero a veces es posible que no disponga el titular, sino un tercero autorizado por el titular. Y es aquí donde viene una figura que ojalá nos alcance también para que la miremos en algún sentido, la representación. A veces el propietario, permítame seguir con el ejemplo del dominio, a veces el propietario no es el que dispone. Es posible que el propietario esté en otro país, pero no obstante, participe en un contrato de enajenación aquí en Colombia. No lo hace directamente, lo hace a través de un representante. Entonces Julián García apodera, representación voluntaria, apodera a María para que María celebre ese contrato por cuenta suya. María no le interesaba, María es una intermediaria, digámoslo pues así. Entonces María está disponiendo de un interés que no es suyo, pero está autorizada por el titular del interés. Allí se configura lo que llamamos nosotros legitimación contractual extraordinaria. La legitimación contractual ordinaria se configura cuando dispone el titular del derecho. La legitimación contractual extraordinaria se configura cuando dispone un tercero, que no es el titular del derecho, pero está autorizado por el titular. ¿Sí? Y a eso se le llama representación. Entonces viene todo el Código de Comercio hablando de la representación voluntaria a partir del artículo 800, si la memoria no me falla, 832 del Código de Comercio. Ahí está toda la figura de la representación voluntaria. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando en un contrato falta esa legitimación contractual? Cuando yo pregunto qué ocurre cuando en un contrato falta la legitimación contractual, estoy queriendo decir qué pasa cuando en un contrato uno de los sujetos dispone de lo que no es suyo, dispone de lo que no le pertenece, aquello de lo que no es titular, porque eso significa no tener legitimación contractual. En otras palabras, Julián García celebra un contrato de compraventa
vendiendo o enajenando un bien que no le pertenece, que es de su madre, que es de su padre, que es de su hermana. Pregunta, ¿en ese contrato hay sujeto de derecho? Sí, claro. Ahí está Julián García, ocupando la posición negocial, la parte vendedora. Y ahí está María ocupando otra posición negocial, la parte compradora. Hay sujetos de derecho ocupando esas partes, ¿cierto? Hay sujetos de derecho, y como hay sujetos de derecho, el contrato existe. El contrato de compraventa está existiendo porque presumimos que los demás elementos se reunieron y hay sujetos. Pero uno de los sujetos que está efectuando el acto dispositivo no es el titular del derecho real de dominio, no es el propietario, Julián García. Está enajenando un bien que no es suyo. Y mire que el Código Civil no lo dice con la expresión técnica que voy a mencionar, pero lo da a entender. Lo da a entender, lo da a entender. Y no solamente refirámoslo a la compraventa, sino a cualquier acto de enajenación. Dice el Código Civil, artículo 1871. La venta de cosa ajena vale sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida. Yo al código le corregiría la expresión vale, porque es que el código realmente no hace una distinción adecuada entre existencia y validez. Recuerde que el código no es dogmático. El código está hecho para solucionar casos de la vida real. Está hecho a base de 3 ingredientes: sangre, sudor y lágrimas. Es vida vivida, es vida biográfica. Por eso qué bueno que el código no haya sido dogmático. El dogmatismo se lo dejamos a quienes les guste hacer dogmática, pero uno podría corregir el código. La venta de cosa ajena vale, no. La venta de cosa ajena existe. Sí, existe, produce efectos sin perjuicio de los derechos del dueño. Cuando dice sin perjuicio de los derechos del dueño, es que la situación del dueño no se ve afectada. No se ve afectada por razón de quien dispuso de su derecho sin estar autorizado por él. Entonces, Julián García vende, así es, por aquí me escriben la venta de cosa ajena vale, así es, artículo 1871. Entonces, lo que pasa es que lo que digo es produce plenos efectos, es la expresión que técnicamente debiera entenderse que el código nos quiere sugerir. Entonces, si Julián García dispone de la casa que es de su padre, de la casa que es de su madre, en ese contrato de compraventa con María, fíjense que está en el código que el contrato de compraventa produce efectos. Quiere decir, pues, existe y vale. Mientras no hay otro elemento, otro requisito de validez allí afectado, produce plenos efectos y es válido. El contrato produce efectos, la venta de cosa ajena. El problema es que la situación jurídica del verdadero titular no se va a modificar. Entonces, ¿cómo se llama la sanción? No inexistencia, el contrato va a existir. No inválido, porque el código mismo dice que la venta de cosa ajena vale. O sea que el problema no es ni de inexistencia ni es de nulidad. Entonces, ¿el problema es de qué? Pregunto yo. ¿Cuál es la sanción? Porque tiene que haber una sanción contractual. Allí hay una irregularidad. Una irregularidad que no genera inexistencia, una irregularidad que no genera nulidad, pero tiene que haber una irregularidad y el código dice sin perjuicio de los derechos del dueño. Eso quiere decir, al dueño no se le afecta su situación jurídica. Inoponibilidad se le llama esa sanción. Entonces, cuando se actúa en una relación contractual sin ser titular ni estar autorizado por el titular, la sanción es la inoponibilidad. Esto quiere decir que Julián García se ha obligado con respecto a María, pero no ha obligado a su padre, pero no ha obligado a su madre. Es decir, la situación de ellos no se modifica. Y María no podría exigirle el cumplimiento de contrato ni a mi padre ni a mi madre, porque ellos no me autorizaron, yo no fui su representante en esa actividad negocial. Entonces el dueño queda tranquilo, por eso dice el Código Civil sin perjuicio. ¿Y qué dice el dueño? Si el día de mañana llega María exigiéndole el cumplimiento de ese contrato al dueño, lo que el dueño tendrá que decir, ese contrato me es inoponible. Ojo, existe, es válido. Pero para hacerlo exigible, ¿ante quién? Ante el vendedor, o sea, ante Julián García. Y yo estaré en situación de incumplimiento contractual. Claro, la venta de cosas ajenas sí vale, pero yo tengo que buscar la manera de cumplirle a María. Si, por ejemplo, mis padres no ratifican ese contrato
o si, por ejemplo, mis padres no me venden el bien que yo le vendí a María para poder cumplirle a María, yo quedé en situación de incumplimiento contractual. ¿Y qué puede hacer María? Lo que el 1546 del Código Civil y el 870 del Código de Comercio establecen que el contratante cumplido o que se allanó a cumplir puede hacer cuando no le cumple. Pretensión alternativa o acción alternativa, pues si se quiere. Es decir, pedir el cumplimiento forzado, que es una pretensión que no va a prosperar, porque yo no puedo cumplir. Nadie puede dar lo que no tiene. En otras palabras, nadie puede traditar lo que no tiene. El contrato sí es válido, pero no puede haber tradición. Es por eso la diferencia entre título y modo. Por eso la diferencia entre título y modo. Hay gente que no comprende por qué en Colombia la compra de cosas, la venta de cosas ajenas es válida. ¿Por qué nosotros, en nuestro sistema jurídico, a diferencia de otros sistemas jurídicos, nosotros diferenciamos el título y el modo? Nosotros diferenciamos el título y el modo. En Francia, por ejemplo, el solo título tiene efectos traditorios, en Colombia no. Por eso por allá hay una norma en teoría de los riesgos que nos genera dificultad, el artículo 1607 del Código Civil, pero es porque en Francia, y de eso no se percató Andrés Bello, en Francia no rige esta figura del título y el modo, sino que el título tiene efecto, si me permite la expresión, traditorio o traslaticio. En cambio aquí no, aquí una cosa es el contrato, que es el título, y otra cosa es el modo adquisitivo, que es la tradición. Entiéndase, una cosa es la venta y otra cosa es el registro, en este caso del inmueble, que es en virtud del título, del registro de título ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente. O si fuera un bien mueble y la compraventa fuera consensual, una cosa es la compraventa consensual y otra cosa es la entrega, ¿sí? La entrega material que supone forma de perfeccionar la tradición de los bienes muebles, según enseña también el Código Civil. Entonces, fíjese que la compraventa sí existe y es válida, pero le es inoponible al dueño. Y la relación contractual se circunscribe entre vendedor y comprador. El vendedor habla incumplido y seguramente este comprador ejercitará la pretensión resolutoria para terminar el vínculo porque no le pueden cumplir. Nadie está obligado a lo imposible, entre otras cosas, no le van a poder cumplir, pero puede pedir indemnización de perjuicios, claro está, por el incumplimiento que se le ha generado. Entonces, subjetividad jurídica, sanción. Si falta la subjetividad jurídica, la sanción es la inexistencia, porque es tanto como decir que faltó el sujeto de derecho en la relación contractual. Pero si falta legitimación contractual, el contrato existe, el contrato es válido, pero habrá una sanción novedosa que se llama inoponibilidad. El titular no se ve afectado en sus intereses patrimoniales. Entonces, es importante no confundir la inexistencia con la inoponibilidad. Entonces decíamos que 3 cualidades se predican del sujeto de derecho: subjetividad jurídica, cuya ausencia genera inexistencia; legitimación contractual, cuya ausencia genera inoponibilidad; y la capacidad legal. Qué tema tan interesante este. La capacidad legal. Sin duda, la capacidad legal es un requisito de validez del contrato, o sea que no determina la existencia, no determina la oponibilidad, sino que determina su validez. Fíjense que con estos 3 conceptos se puede diferenciar la terminología que yo les propuse fuéramos incorporando. Subjetividad jurídica, elemento de existencia. Legitimación contractual, condición de oponibilidad, titularidad, condición de oponibilidad. Y capacidad legal, requisito de validez. Allí tenemos, pues, creo yo, el lenguaje bien diferenciado. Este requisito de validez, que el sujeto sea capaz, es un requisito contingente. Contingente significa que puede concurrir o no en una determinada relación contractual. El Código Civil, al tenor del artículo 1503, lo que hace es presumir que los sujetos que celebran una determinada relación contractual tienen capacidad legal. La diferencia, quiero hacer énfasis en esto, la diferencia entre subjetividad jurídica y capacidad legal es muy simple. La subjetividad jurídica es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es lo que llamábamos, repito, personalidad jurídica o incluso capacidad de derecho. Son conceptos equivalentes, pero mucho más técnico el de subjetividad jurídica. La capacidad legal
es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Esa es la diferencia entre subjetividad jurídica y capacidad legal. Por ejemplo, si un niño, supóngase de 10 años, celebra un contrato de compraventa, ese contrato será existente porque hay subjetividad jurídica. Ese contrato será existente porque el sujeto, por ser sujeto de derecho, por el solo hecho de serlo, tiene aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, entiéndase, para ser parte de una relación contractual. El problema no está en la inexistencia, está en la invalidez o en el vicio que tiene ese contrato, porque falta un requisito de validez esencial que es la capacidad legal, porque ese menor no tiene la aptitud para adquirir derechos y obligaciones por sí mismo. Debe actuar entonces mediante su representante, y es donde viene el tema de la representación legal, ¿cierto? Entonces el problema no es, como en este ejemplo que he puesto, no es de subjetividad jurídica porque hay un sujeto de derecho, es de capacidad legal. La capacidad legal entonces es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Esto es sin la asistencia de nadie, sin que haya un representante que obre por esa persona en la determinada relación contractual.